El sur. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Cuento de Jorge Luis Borges, publicado dentro de su obra, Ficciones, en 1949. Un análisis más. El sur es, ¿acaso mi mejor cuento? Jorge Luis Borges. Para tener una mejor comprensión de este relato, es importante recordar que toda la obra de Borges es autobiográfica, de alguna manera. El accidente efectivamente ocurrió y por lo tanto ocurrió también el encuentro de frente con la muerte. El relato comienza y se desarrolla dentro de una dualidad, y concluye en un punto de encuentro donde convergen dos realidades. A partir de esta premisa organizaremos el relato dentro de la siguiente estructura. Primera división. 1. Dualidad. 2. El almacén. Encuentro de ambas realidades. Dentro de la sección dualidad volvemos a dividir en dos subcategorías. Ancestros y accidente. Dentro de la sección de ancestros volvemos a dividir y nos quedan ambos linajes, paternos y maternos. Y dentro de la sección de accidente volvemos a dividir y nos queda realidad A y realidad B. Empecemos. Primera dualidad. Ancestros. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871, se llamaba Johannes Dallmann y era pastor de la Iglesia Evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dallmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dallmann, tal vez a impulsos de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. El relato inicia presentándonos una dualidad. Los dos tipos de sangre diametralmente opuestas que corren por las venas de nuestro protagonista, Juan Dallmann Flores. Abuelo paterno. Johannes Dallmann. Linaje, germánico. Ocupación, pastor de la Iglesia Evangélica. Representa, docilidad, sumisión, pasividad. Abuelo materno, Francisco Flores. Linaje, criollo, argentino. Ocupación, soldado, guerrero y bárbaro, muerto en batalla. Representa, coraje, valentía, acción, valor. Luego y sin especificar muy bien las razones, y como estar frente a una bifurcación en el camino donde debemos elegir para avanzar, Juan Dallmann nos aclara su elección voluntaria más no ostentosa de elegir por su linaje criollo, por su antepasado romántico o de muerte romántica, es decir, por su abuelo gaucho, Francisco Flores. Accidente. Realidad A. Estadía y sufrimiento en el sanatorio. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dallmann había conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las Mil y Una Noches, de Weil. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago, un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar. Le había hecho esa herida. 8 días pasaron,
como 8 siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo y, en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que, muy pronto, podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. Aclaremos. Juan Dalman, al subir las escaleras distraído por un ejemplar recién adquirido de Las Mil y una Noche, es víctima de un grave accidente. Fue bruscamente golpeado y mal herido por una arista de una ventana recién pintada. Soportó muchos días de dolor y largas noches de insomnio y pesadilla. Es trasladado a un sanatorio donde lo someten a una cirugía por riesgo de morir a causa de una septicemia. En esta realidad, Juan Dalman estuvo a punto de morir, y no tiene conciencia de ello. Elementos significativos. Un coche de plaza, lo lleva al sanatorio. El norte representa un mundo citadino lleno de deberes y tareas. Clima, opresión del verano. Sentimiento, sentirse encarcelado en un arrabal del infierno. Realidad B, viaje al sur. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. A lo largo del penúltimo andén el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las Mil y una Noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Ceresade y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba, simplemente vivir. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres. El que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria. Y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Aclaremos. En esta realidad B, Juan Dalman finalmente decide emprender su anhelado viaje al sur de su patria, motivado por recuperar la estancia, casa que había heredado de su familia materna, los Flores. El viaje no solo es un viaje al sur, es también un viaje al pasado, al reencuentro con sus raíces, con su estirpe más salvaje, más valiente, que se distinguen por su valor y coraje. El viaje es, sobre todo,
para encontrar estos atributos, avivarlos dentro de sí mismo, y darles uso. ¿Acaso elegir este linaje con característicos rasgos de fortaleza será justamente lo que necesita Juan Dalman para este específico momento de su vida? Elementos significativos. Un coche de plaza lo lleva a emprender un viaje al sur. El sur representa un mundo más antiguo y más firme, de pronto más real. Clima, frescura del otoño. Sentimiento, sentirse rescatado de la muerte y la fiebre. Felicidad. El almacén. Encuentro de ambas realidades. El almacén, alguna vez, había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón, luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. Aclaremos. Reconocimiento del empleado del sanatorio. En este punto, aquí dentro del almacén, convergen ambas realidades. Dalman reconoce al empleado del sanatorio que es a su vez el patrón del local. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripa y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más que en el sur. Aclaremos. Reconocimiento y admiración del gaucho que representa su linaje criollo. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada, Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes, los parroquianos de la otra mesa eran 3, 2 parecían peones de chacra, otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman, de pronto, sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Aclaremos. Roce en la cara. Dalman siente un leve roce en la cara por la bolita de miga. Este detalle nos hace recordar que un roce en la frente, como él mismo describió la herida en su cabeza, fue el detonador de esta historia. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las 1001 noches, como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos, y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir, ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos, que están medio alegres. Dalman no se extrañó de que el otro, ahora, lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situación. Antes, la provocación de los peones era una cara accidental, casi a nadie, ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara achinada se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Dalman, lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era una ferocidad y una burla.
Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó, e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Aclaremos. Invitación al duelo. En este momento, se reconoce como un convaleciente que lucha por su vida y que al mismo tiempo aquí, dentro del almacén, donde convergen ambas realidades, unos compadritos lo retan a duelo, donde también tendrá que luchar por su vida. Desde un rincón, el viejo gaucho estático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. Aclaremos. El sur lo apoya a entrar al duelo. Su linaje florece hace acto de presencia manifestándose en aquel viejo gaucho y colaborándole con una daga desnuda. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta, en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. Fin del relato. Salen a la llanura a triunfar. Completamente lleno de temores y de dudas. Pero al mismo tiempo con determinada valentía y sintiéndose respaldado por su sangre criolla, cual efecto alquímico, se unen ambas polaridades, ambas realidades, salen a la llanura ambos, Dalman y Borges. A librar, quizás, la que sería su batalla más importante. Enfrentarse cara a cara con la muerte y salir victorioso al menos en esta oportunidad, donde le fue permitido elegir, es un hecho comprobable por la muestra objeto de nuestro estudio. Noches enteras de insomnio, de pesadillas, con fiebre alta, de sentirme muy desdichado. A partir del accidente, comprobé que tenía esa módica posibilidad de escribir cuentos fantásticos y desde entonces la he aprovechado, he usado o abusado de ella. Dicho por el mismo Borges, en entrevista televisada, 1976.